Entonces, dentro de estos paradigmas, yo quiero enseñar primero y hablar primero de que la Biblia se interpreta de 5 maneras. Y usted me dirá, pastor, usted me viene a traer una clase. No, no es una clase, es algo importantísimo. Y yo les digo esto como pastor, como consejero, de más de 30 años aconsejando parejas y también personas solas, de que hoy se interpreta la Biblia muy equivocado. Muchos la interpretamos literalmente. El pastor John MacArthur en Grace Community Church años atrás, él predicó una palabra bien fuerte y una persona dentro de la congregación se suicidó. A la iglesia Grace Community Church le hicieron un juicio de $1 millón. La iglesia lo ganó porque la iglesia tiene cobertura legal de predicar la verdad dentro de jurisdicción de la iglesia. Entonces esa persona, un joven, se suicidó porque escucha el mensaje literal. Y cuando nosotros tomamos la palabra en una forma literal, que es para mí, no es para ti, el Señor te está hablando, pero no lo tomes literal. Hay muchas formas en la palabra de Dios que se interpreta literal, figurativamente, simbólicamente, proféticamente y espiritualmente. Por eso nosotros los pastores tenemos que traer y empezar desde un principio, si vamos a hablar en una forma literal, después convertir lo literal en espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Debemos saber que la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, pero Jesús hablaba arameo y en el Nuevo Testamento fue escrita en griego. Así que mire usted qué confusión que tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos que nosotros a veces ir al griego o al hebreo para entender bien la palabra de Dios y a veces nosotros la leemos así nomás a la ligera y no la entendemos. Nosotros usamos la Biblia Reina Valera 1960, que creo que es la más acertada. La Reina Valera 1960 o la King James, si ustedes usan en inglés, también la King James es una Biblia buena. Ahora, cuando alguien interpreta mal la Biblia o predica mal la Biblia, eso se llama herejía. Escuche, nosotros los pastores podemos hacer caer a alguien. Dice la palabra de Dios que mejor te es atar una piedra de molino en tu cuello antes de hacer caer a alguien. La palabra mal predicada puede hacer caer a alguien. Se llama herejía. ¿Y por qué las congregaciones no se dan cuenta? ¿Por qué no estudian la palabra? ¿Por qué no la leen? Porque le creen a los pastores. Usted no me tiene que creer a mí, usted le tiene que creer a Dios. Si no, yo le voy a traer acá una herejía. Y eso es lo que usted no quiere, una herejía. La herejía es cualquier creencia contraria a la verdadera interpretación de la Biblia. Un político habla herejía. ¿Quién le cree a un político? ¿Alguien le cree a un político? Usted va a votar, yo voy a votar, pero no porque le creemos, si son mentirosos. ¿Verdad que son mentirosos? Y bueno, esas son herejías, cuando uno quiere adornar la palabra de Dios, cuando uno le quiere decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Pablo, el apóstol Pablo, en los últimos tiempos, de muchos púlpitos y muchos pastores, dice, se va a predicar doctrinas de demonios. Y eso es lo que está pasando hoy. ¿Sabe lo que son las doctrinas de demonios? No es la verdad. Por eso los pastores tenemos que prepararnos para predicar. No es cualquier cosa estar acá. A lo malo hoy en día se le dice bueno y a lo bueno malo. Hoy se aceptan todas las cosas. Dios no es así. Dios es manso, pero no menso. O sea que a veces nosotros queremos jugar con Dios. Ah, Dios es mi abuelito. No, no es tu abuelito. Él es el creador del universo. Él te hizo a ti y a mí para que te comportes bien, para que le obedezcamos. Hoy en día la iglesia enfrenta a un gigante. En 1 Samuel 17:40 dice la Biblia, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras. ¿Quién fue que escogió las 5 piedras? ¿Ve? Acá tenemos una persona, un hermano pastor, que contestó bien. 5 piedras, no fueron 5, fueron 4. No, mentira, fueron 5. ¿Hay una diferencia de 5 a 4? Entonces, cualquier herejía o cualquier doctrina o cualquier cosa que nosotros digamos puede ser contraria a la palabra de Dios. 5 piedras. Ahora fíjese usted, lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo, los enemigos de Dios.
Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio, David, lindo, joven muchacho, ¿verdad? De hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, los dioses de David, el Dios, Jehová de los ejércitos. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 3 cosas vamos a ver en este seminario y en esta clase. Primero, Goliat significa el hombre fuerte. El hombre fuerte es Satanás. Acuérdese de eso. Satanás. La casa es su dominio y los bienes son los que posee. En segundo lugar, el número 5, piedras, que David tomó, significa la gracia de Dios. Y en tercer lugar, una sola piedra, en numerología, una piedra sola, significa Jehová como único Dios, o sea, fe. O sea que la fe en Jesús es lo único que va a romper con ese paradigma mental. Va a ser fuerte lo que voy a estar diciendo. Todos nosotros tenemos paradigma mental. Todos nosotros tenemos enseñanza de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros pastores por afuera, en otros lugares. Venimos de México, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador. La fe en Jesucristo, en la muerte en la cruz y en la resurrección al tercer día, es lo único que puede romper ese paradigma mental. Ahora, ¿qué hizo David? Tomó su honda y una piedra, una sola. No fue la piedra que le pegó a Goliat. Fue la fe que David tenía al arrojar la piedra. Yo voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a hacer dinámicas. Van a haber varias dinámicas. Por eso es bueno que estés adelante. Ponte de pie, por favor. Ahora tú tienes un enemigo delante tuyo. Quizás algunos dicen, no sé, la muerte, suicidio. Otro enemigo puede ser divorcio. Hay tantos enemigos que tienes tú por ahí, ¿verdad? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, el jefe de tu trabajo. No sé quién es tu enemigo. Pastores que te han lastimado. Ahora levanta la mano así. Toma una piedra. En el nombre de Jehová de los ejércitos, dijo David. Ahora cierra tus ojos, pero antes de cerrar tus ojos, espera, mírame a mí, porque si no, no vas a saber lo que vas a hacer. Tú vas a hacer esto. 1, 2, y a la tercera, cuidado, no le vas a arrojar la piedra a nadie por ahí, ¿ok? Agáchese el que pueda. A la tercera arroja la piedra. Cierra los ojos. ¿Cuál es tu enemigo? Cuando tú cierras los ojos ya sabes quién es tu enemigo. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos vas a hacer 3 veces. 1, 2, 3. Espera, todavía no. Yo voy a dar la orden. ¿Entendieron cómo es la cosa? Ahí atrás todos entendieron. Sí, vamos. Cierre los ojos, piense quién es el enemigo y ahora vamos a dar la vuelta. 1, 2, en el nombre de Jehová de los ejércitos, 3. ¡Tira! Amén, ahora siéntate. Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios tiemblan. Lo que hicimos ahora, hicimos temblar a los demonios. Ya están shaking. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es todo aquel, escuche bien porque esto es importantísimo, un paradigma es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. Por ejemplo, a mí me bautizaron cuando nací. Fue rantizar, no bautismo. Acuérdese eso, si usted viene de la iglesia católica, eso no es bautismo. Cuidado que hay iglesias que todavía bautizan a los niños. Herejía. ¿Ok? A los 8 años yo tomé mi primera comunión y tuve mis primeros padrinos, porque yo fui criado en un hogar católico. Un paradigma es un modelo a imitar, ser bueno o malo. ¿Cuántos hombres le pegan a sus esposas, o le pegaban,
porque ahora con el 9-11 ya no se animan, porque imitaron a su padre. Y esa imitación que está en la mente, ese paradigma, sigue en tu mente. Y tú piensas que eso es correcto. Si la ley que fue establecida por el pecado no hubiesen puesto la ley, no le puedes pegar a tu esposa, porque si no le seguirías pegando. Porque tú lo viviste en tu hogar. Viste a tus padres hacer eso, a tu padre. ¿Cuántos hombres entonces le pegan? Y hoy se caracteriza la patología y se llama enfermedad mental. El gobierno está pagando por esquizofrenia, millones, 290 millones anuales, pagándoles a enfermos mentales que si vienen acá se curan. Y si esos 290 millones se le dan al pastor Pedro, a la Iglesia Primer Amor, sería mejor. Pero enfermos mentales. Tú puedes ser un enfermo mental también. Si tú tienes paradigmas no bíblicos, correctos, que interpretas mal la Biblia, puedes tener una enfermedad mental. Un paradigma se puede convertir en una doctrina de demonios. Pablo le dijo a Timoteo, a su hijo espiritual, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apóstatas que están saliendo. Hay muchos pastores que no quieren que se les vacíe la iglesia y le hablan del amor de Jesús, pero no del pecado. Le hablan de la misericordia de Dios, pero no del juicio. Escuche, ese pastor va a rendir cuenta a Dios. Los mormones creen en su Mesías, Joseph Smith Jr. Los mormones creen en la poligamia. Pueden vivir con cuántas mujeres tienen. Qué lástima que no me dice mormón, pastor. ¿Qué dices tú? Apenas una, ¿verdad? ¡Apenas una! Pastor, ¿y tú qué dices? Apenas una. Pero no casarse formalmente. Ahora, ya no lo practican más. Eso también es un paradigma. Otro ejemplo, los testigos de Jehová no se hacen transfusión de sangre. Eso es otro paradigma. ¿Cómo nace un paradigma? ¿Cómo nace? Nuestra mente es un campo de batalla. ¿Está entendiendo? Es un campo de batalla. En muchas mentes están alojadas y guardadas esos paradigmas. Cuando tú alojas en tu mente una idea fija y no quieres cambiar, ¿qué hace tu mente? ¿Quién te habla? Bueno, Satanás te bloquea la mente, eso se llama bloqueo mental. Así. Muchos de nosotros tenemos la mente bloqueada. Escuchamos palabra de Dios y no cambiamos. No queremos cambiar. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente está bloqueada. Ya no entra la palabra, resbala. Ya me enseñaron así, mi papá y mi mamá me dijo eso. Yo creo más en eso que en lo que dice el pastor Pedro. Las iglesias no van a poder crecer y multiplicarse si no rompemos con esos paradigmas. Porque, pastor Pedro, podemos predicar el amor, las buenas obras, la misericordia, pero la gente sigue haciendo lo mismo y viviendo en la suciedad. Estamos frente a un mundo cambiante, estamos en una era de contradicciones. Un paradigma de todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. Vamos a ver cómo y quién rompió con ese paradigma. El apóstol Pablo. Fíjese cómo rompe el apóstol Pablo con ese paradigma. Esto me encanta. 1 Corintios 11, 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Acá se concentra el verdadero cristianismo, en este versículo. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mire, escuche esto. A mí me dicen, pastor, ¿qué es ser cristiano? Ahí está.
¿Qué es ser cristiano? ¿Seguir al pastor? ¿Seguir una doctrina eclesiástica? No. Imitar a Cristo. El mismo apóstol Pablo, que era un enemigo de Jesús, de la cruz, que mataba a los cristianos, cuando él se convirtió, la primera cosa que dijo, voy a imitar a Jesús. ¿Saben? Ustedes tienen que imitar al pastor Pedro. Si él imita a Cristo. Usted tiene el derecho de irse de la iglesia si un pastor no imita a Cristo. Pero si no, no tiene derecho. Porque uno se va de una iglesia por doctrina. No se va porque se enojó con la hermanita, el hermanito, fulano y mengano. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que una relación vertical con Dios, con Jesús, va a traer una buena relación horizontal con tu hermano. Escuche, si tú no tienes una buena relación vertical, que es la cruz, ahí está la cruz. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si tú no tienes esa relación exacta, que has muerto con Jesús en la cruz, no vas a querer estar al lado de nadie. Hasta tu esposa te va a molestar. O tu esposo. ¿Qué es un imitador, como dice Pablo? Alguien que imita, copia el comportamiento, las expresiones, gestos, actividades o tono de voz de otras personas. Mire, por lo general las iglesias se caracterizan por imitar a los pastores. Hay muchos en las iglesias que imitan a los pastores. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso pasa. Es como si le copian un ADN. No, hay que imitar al pastor, si él imita a Cristo. Esto es fuerte. Usted acá da sus diezmos. Usted acá quiere recibir palabra de Dios. Y usted quiere que el líder imite a Jesús, para que usted lo imite a él. Jesús se sujetó al Padre. Pablo dice, seamos imitadores de mí, así como yo de Cristo. Seamos imitadores. A mí me gusta, yo soy un pastor estricto. Aquí tengo dos hermanas de la iglesia que se quedaron con nosotros, nunca se fueron, porque nosotros le dábamos dinero para ir a Las Vegas, pero por eso se quedaron. No, hay que decir la verdad. Ahora, un cristiano no es el que lleva la Biblia debajo de su brazo, sino el que la aplica imitando a Jesús. ¿Estamos entendiendo eso? Y la palabra imitar es casi igual a someterse o sujetarse, porque la palabra sujetarse o imitar en griego significa hupotazo. Por eso la Biblia dice en Hebreos, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe, hupotazo, debajo de un pastor que imita a Cristo. Porque el pastor es la cobertura. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Otra vez ahí está la palabra hupotazo, obedecer. Y en el caso matrimonial, lo mismo ocurre con las casadas. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esté debajo de su esposo, no arriba. Eso se llama hupotazo en griego. Hupotazo significa que yo me pongo bajo el mandato de un líder. Bajo el mandato de un líder. Yo me sujeto a mi pastor
mientras mi pastor se sujete a Cristo. Yo me sujeto a mi esposo, mientras mi esposo se sujeta a Cristo. Porque una esposa no está encadenada, no está atada. Estamos hablando de Biblia. Ahora, la vida de Pablo tiene dos etapas. Toda nuestra vida tiene dos etapas. Hay un antes y un después. La moneda tiene dos caras. La vida de Pablo tiene dos etapas. Una antes de ser alcanzado por el Señor, su nombre era Saulo de Tarso. Y la otra después de que Cristo lo tocara camino a Damasco y le cambió el nombre a Pablo. Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Escuche, estoy hablando de Saulo. Hay muchos cristianos que se gozan cuando las cosas le van mal a otros. Hay muchos Saulos en las iglesias que no han muerto a la carne. Porque si usted no va a la cruz, y si usted no entiende que Jesús murió por usted, por mí, no por otros, entonces usted se va a gozar cuando las cosas le van mal a alguien. Eso hacía Saulo. Mataba a los cristianos, los perseguía, hablaba mal de ellos. Y todos una vez fuimos Saulo, todos. Mateo 12:44 entonces dice, mire lo que dice acá la palabra. Volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus. Ahora vamos a estar ya entrando en demonología, que es el estudio de los demonios. 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Hay un dicho por allí afuera que dice, garbage in, garbage out. Cuando tú dejas entrar basura, basura sacas. ¿Qué miramos en la televisión? Seguimos mirando novelas en la televisión. ¿Qué es lo que miramos? ¿Algo, el Channel, History Channel? No. Todas esas basuras que entran a tu mente y te contaminan. Cuando una persona acepta a Jesús, Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, saca la basura que tienes en tu mente y nace de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, empieza a absorber cosas de Dios y la basura se va. Pero cuando uno deja de absorber las cosas de Dios, se aleja de la iglesia, no lee la Biblia, no ora, entonces lo que entró va saliendo y va entrando basura en la mente de cada uno de nosotros. Y la Biblia dice algo importante. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo puede ser que dice la Biblia que el cristiano tiene la mente de Cristo y anda haciendo cosas, barbaridades por ahí afuera? Escuchen, no es un juego ser cristiano. Yo no estoy hablando acá de una religión. Yo estoy hablando de una relación personal con Jesús y de un entendimiento espiritual. La mente de Cristo. Pero si tú no llenas tu mente con la palabra, con la oración, con asistir a la iglesia, con juntarte con hermanos más crecidos que tú, no menos crecidos, entonces esos espíritus se alojan en tu mente. ¿Cuántos se levantan enojados a la mañana? ¿Cuántos mentirosos hay acá? Ninguno levantó la mano. ¡Qué bárbaro! Pastor, me voy. Tú tienes una iglesia perfecta. ¿Cuántos se levantan enojados a la mañana? ¿Verdad que? Sí. Y a veces, por ser más emocionales, las mujeres son las que se levantan más enojadas que los hombres. Y miran al marido y le dicen, ¿qué haces tú aquí? Vete. Get out of here. Lo echan. ¿Sabe por qué? Y esto lo vamos a enseñar durante las enseñanzas. Todas las mañanas cuando tú te levantas, tú tienes que sujetar tu mente a la mente de Dios.
sujetarla. En el nombre de Jesús, yo me levanto a la mañana, sujeto mi mente a la mente de Dios, a la voluntad de Dios. En espíritu, alma y cuerpo. Va a ver que la clase que viene, que si el pastor lo permite, tiene que durar 1 hora y media, no lo puedo hacer menos. Si ustedes se quieren, yo predico solo, si se quieren ir antes. Pero la clase que viene, el pastor me pidió posponer y cambiar de clase. Pastor, no se puede, tengo que seguir el curso de cómo van las enseñanzas. Pero vamos a aprender algo que es importantísimo. Vamos a hablar de que el ser humano es un ser tripartito, es espíritu, alma y cuerpo. No es alma, espíritu y cuerpo. Y eso lo vamos a enseñar la semana que viene. Y cuando uno se levanta en la mañana, Padre, en el nombre de Jesús, yo sujeto la carne, ¿verdad? Que uno tiene que sujetar. Me alineo en espíritu, alma y cuerpo. Cuando uno se alinea a Dios en espíritu, oye la voz de Dios. Cuando uno vive desalineado en su alma, que es en sus emociones, en su mente, en su voluntad, el diablo te habla. Esto es clave. Esto es una antesala de lo que va a ser la enseñanza la semana que viene. E invite a otros, porque esto se tiene que llenar. Invite a su suegra, antes que se vaya al... Bueno, no. Invitemos a las suegras, por favor. ¿Cuántos aman a las suegras? Hay que amarlas. Inviten a, qué sé yo, a todos, al vecino. Ayer mandé 2.000 emails invitando a gente. Haga algo, corra la palabra, invite a otros. La semana que viene esto tiene que estar lleno, tenemos que llenar esta iglesia. Amén. Dice que 7 peores entran cuando una persona deja su mente vacía. Entonces la Biblia se interpreta de 5 maneras, dijimos, literal, figurativo, simbólico, profético y espiritual. Pero hay algo también que es importante. La Biblia se interpreta con lo que llamamos common sense, sentido común. Ay, Señor, ayúdanos, pastor. Por ejemplo, un sentido común. Vamos a usar un sentido común. ¿Puede una mujer caminar a las 12 de la noche por una calle corriendo y haciendo ejercicio a las 12 de la noche sola? Ah, claro. Eso se llama common sense. O sea que la Biblia se interpreta muchas veces con sentido común. ¿Cómo voy a caminar a las 12 de la noche si sé que me va a pasar algo? ¡Ay, rape! ¡Me abusaron! Ahora, por sentido común, nos abrigamos si hace frío, ¿verdad? O usted sale desnudo a la calle en invierno. Eso se llama common sense. Por sentido común, saludamos al llegar y al despedirnos. Nosotros saludamos, en la iglesia se saluda con un ósculo santo. Usted es cristiano. Entienda, vaya a la Biblia. Pablo lo enseña, el ósculo santo es un beso santo. El hombre a las mujeres, cuando saluda a las mujeres, el hombre saluda como si fuese una hermana en Cristo. No sexualmente el saludo. El ósculo santo eso es. Somos cristianos. Por sentido común, no me voy a subir a un automóvil de un extraño. ¿O sí? Common sense. Por sentido común, no me siento al lado de una persona contagiada con COVID. O le digo que me respire. Eso es sentido común. La Biblia también se interpreta con sentido común. Por sentido común, no me tiro a la alberca si yo no sé nadar. Y por sentido común, no me voy a congregar en una iglesia que tienen diferente fe a la que yo tengo. Eso, aparte de sentido común, eso es Biblia. No os unáis en yugo desigual. Porque a veces criticamos a los pastores. ¿Por qué vamos a criticar a los pastores? Si tú tienes la misma fe, cállate la boca.
Ahora, si no tienes la misma fe, tómate la valijita y te vas. O sea, por sentido común, voy a abrir un paraguas si está lloviendo, o no. O llueve y dejo el paraguas cerrado y me mojo. Y por sentido común, le pongo gasolina al carro, porque nosotros cuando subimos al carro con la pastora, dicho está de paso, ahora que venimos a huir, está 50 centavos más barata la gasolina acá que en Santa Clarita. O sea que cada vez que venimos acá nos ahorramos $6 de gasolina. Pero después nos gastamos 40 en comer, así que... Y 1 hora y media de tráfico en el auto. Ahora, por sentido común, me lavo las manos antes de comer. ¿Usted vio a los niños se sientan y con las manos sucias? O sea que, aunque Pablo tuvo una víbora, dice, colgada en sus manos, la sacudió en el fuego y nada le pasó. Usted no va a tomar una víbora porque Pablo lo hizo. Eso se llama common sense. Una hermana tomó 5 litros de aceite en nuestra iglesia, en la iglesia que pastoreábamos. Se subió a la casa con 5 galones, no litros, galones de aceite, y lo echó a toda la casa para espantar demonios. El aceite no espanta demonios. El aceite se usa para orar por los enfermos, no para espantar demonios. Muchos tienen una medalla de Cristo crucificada. Dicen ser cristianos, pero todavía tienen una medalla con Cristo crucificado. O tienen una medallita con la Virgen de Guadalupe. Y venimos a la iglesia. $900 personas murieron en la selva de las Guayanas por creerle a Jim Jones, un profeta falso. Se envenenaron. Nosotros podemos mandarlos a ustedes al infierno o al cielo. Hay poder. Hay poder en Jesús y hay poder en Satanás. Mire, 900 personas en la Guayana. Usted mire el video, todavía está el video ahí. Le creyeron a Jim Jones. Ahora viene la parte importante. Bueno, todo es importante. Pero ahora viene algo que es muy importante. Y espero que en el amor de Cristo usted lo tome bíblicamente hablando. Todos nosotros tenemos que romper con un árbol genealógico. Tenemos genes de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. O sea que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, que son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, que son 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, que también son 14, eso se llama árbol genealógico. Esto está muy fuerte. La Biblia dice que el primer Adán cayó en pecado por desobediencia. Y la tierra fue maldecida. Estamos viviendo nosotros en una tierra maldecida. La maldición está en esta tierra, escuche. Dios no la sacó. Desde Adán hasta Jesús no hubo ningún patriarca o profeta que no haya caído de la gracia en pecado. Así que no me mire a mí como santo, no mire al pastor como santo. Todos somos expuestos al pecado. David reconoció su pecado, lo confesó y se arrepintió. Natán, hijo de David, murió a causa del pecado de su padre. Tenemos en nuestras manos la decisión y el poder
de romper cadenas generacionales que heredamos de nuestros antepasados y que no queremos que afecten a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Mi padre nació en este país, pero mi abuelo fue un hijo de un sacerdote y una monja en Italia. Eso se llama maldición. A mi abuelo, cuando era bebé, el sacerdote lo depositó en las puertas de una familia y lo recogieron, fueron al City Hall y le pusieron apellido Precioso. Cuando mi esposa y yo nos enteramos que venimos de un apellido de maldición, somos los únicos cristianos en la familia, aparte de nuestros hijos nada más. Tuvimos que romper con el apellido. Nosotros no queremos nada de generaciones pasadas que vengan de ese apellido. Y uno rompe en el nombre de Jesús. Después vamos a hablar de esto en otras clases, cómo se hace. Y eso la Biblia lo menciona como maldiciones generacionales. Cada generación cuenta 45 a 50 años. Entonces usted tiene que ir atrás, 45 o 50 años atrás, su padre, ¿qué practicó su padre? ¿Qué hacía su papá? ¿Andaba en drogas? ¿Era un adúltero? ¿Era un mujeriego? ¿Era un borracho? ¿Qué hacía su mamá? Ahí tenemos que ir nosotros. Esto es bien importante. Porque nosotros acarreamos esa maldición y decimos, no me va bien. ¿Qué es lo que pasa en mi familia? Está pasando eso. La Biblia advierte esto. Miren lo que advierte la Biblia. Todo pecado oculto, Dios lo va a sacar a la luz. Lucas 8:17, no hay nada hay oculto que no haya de ser manifestado, porque ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Dios va a sacar, escuche queridos hermanos y amigos, para que usted vaya invitando a alguien más para la semana que viene. Dios va a sacar a la luz todo lo oculto de tu vida en este seminario. No hoy. Ya me va a decir, pastor, yo ya no vengo más entonces. Entonces yo te voy a llamar cobarde. Eres un falso, eres un mentiroso o una mentirosa. Dios va a sacar a la luz todo lo oculto en tu vida. Mire. Es tan lindo este seminario y de tanto poder que la primera iglesia donde nosotros nos convertimos, la pastora y mi persona, no voy a dar el nombre de la iglesia, ni el nombre del pastor, porque los seguimos amando mucho a ellos. Nos echaron de la iglesia después de 10 años de ser líderes, maestro de alabanza, ministro de alabanza. Diáconos. Ella le enseñaba a las mujeres, yo enseñaba estudio bíblico. Hace 48 años atrás. Después de estar 10 años cantando ahí arriba, ministrando, enseñando, nos echaron porque el Señor nos bautizó con el Espíritu Santo. Y la pastora y mi persona empezamos a hablar en otras lenguas. ¿Y quién se quiere ir de una iglesia cuando ama a tantos hermanos? Nadie se quiere ir. Pero cuando Dios hace la obra, tú no puedes hacer nada. Y nosotros íbamos a la reunión de oración y empezamos a ir a rabarazar acá y a rabarazar. Y entonces el pastor dijo, ustedes ya no pueden pertenecer a esta iglesia. Tienen que juntarse con otros de la misma fe. Y nos echó, literal, nos echaron.
Así que, pastor, entre tú y yo fueron 2 veces. ¿Te das cuenta como el diablo? Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Cuando el Señor nos enseñó a trabajar en el área de liberación, de guerra espiritual, ¿sabe lo que hicimos nosotros? Yo me imagino que usted, no sé si tiene la valentía de hacerlo, porque cuando el Espíritu Santo te habla, y nos habló a los 2, y dijimos, tenemos que ir a pedirle perdón a los pastores. Mire, estoy temblando. ¡Nos echaron! Pero ella y yo un día fuimos a la casa de los pastores. Le golpeamos la puerta y entramos y les dijimos, les venimos a pedir perdón. Y usted sabe que el perdón tiene doble cara. Porque cuando usted pide perdón, la otra persona que no es crecida, y este era un pastor, dice, ellos tenían la culpa, ¿viste? Vinieron a pedir perdón. Ellos son los culpables. Así es el perdón de difícil. No te creas que pedir perdón es fácil. No. Cuando tú pides perdón, la otra persona dice, ah, ¿viste? Él es el culpable. Pero ella y yo sentimos lo mismo, y delante de Dios lo hicimos. Porque sentíamos a los pastores como nuestros amigos. 10 años estuvimos trabajando juntos. ¿Era una injusticia? Sí. Dios va a sacar a la luz en tu vida algo hoy. Y esta es la parte más difícil. Ahí está. Pornografía, alcohol, violencia, ocultismo, bestialismo, orgías, divorcios, hijos bastardos, vivir en pareja, brujería, hechicería, práctica de vudú, cartomancia, ritos culturales, Día de los Santos, Día de los Muertos, espiritismo, hablar con los muertos, lascivia, homosexualismo, lesbianismo, astrología, espíritus de macumba, umbanda, quimbanda, que son religiones afro-brasileras que están acá en Estados Unidos después que tanta inmigración entró de otros países a inundar de espíritus a Estados Unidos. ¿Qué cree que por qué tenemos la nación que tenemos? Ay, pero yo voy a votar a un presidente que crea en Jesús. Señor, ¿quién va a creer en Jesús? Hay que votar a alguien que se acerque a la Biblia, pero que crea en Jesús. Todo pecado oculto, Dios lo va a sacar a la luz. Cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, sus hijos también son propensos a tener el mismo estilo de vida pecaminoso. Si mi padre era borracho, yo soy borracho. Si mi padre era un adúltero, un mujeriego, yo soy de eso. Así es el ADN. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dice la Biblia que es muy importante que las maldiciones nunca vendrán sin una causa previa. Algo viene de atrás, que no lo he cortado. Al pecado, yo le digo que es bueno. No es malo eso. Hoy se acepta cualquier cosa hoy. ¿Y qué dice Proverbios, Salomón? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así es la maldición, nunca va a venir sin causa.
Siempre hay alguna razón por la cual estás en la condición que estás ahora. Y el remedio para quitar esa maldición se llama Jesucristo. Denle ese aplauso al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Jesucristo. Dice la Biblia que somos nuevas criaturas cuando aceptamos al Señor. Y la cura para esa maldición es la fe en Jesucristo y una vida consagrada a Él. Ahora, ¿qué tenemos que hacer hoy? Confesar y creer. Romanos 18 dice, Pablo, y esto es muy importante también, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero en esta confesión existe la otra confesión. La oración de renuncia. ¿O tú quieres seguir viviendo en esa condición? ¿Tú quieres seguir celebrando el Día de los Muertos, Halloween? ¿Quieres seguir yendo al cementerio a hablar con los muertos? ¿Quieres seguir tomando? En tu heladera, refrigerador, llegas, six-pack por ahí. Tus hijos saben que tomas cerveza, o si no, cigarrillos. Orgías, bestialismo, homosexualismo, lesbianismo, astrología. ¿Cuál es tu signo? Vivir en pareja, seguir teniendo hijos bastardos. Pero pastor, yo soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie. Yo no robo. Vivo en mi casa, no le hago mal a nadie. ¿Por qué tengo que confesar y arrepentirme de esto? ¿Ah, sí? Y bueno, si no lo quieres hacer, no lo hagas. Esto se llama lifestyle. Tú escoges. Tú escoges vivir en maldición o vivir en bendición. Tú escoges seguir viviendo sucio, sucia, o ser limpio por la sangre de Cristo. Así que, con esto que tenemos acá, delante de nuestros ojos, yo tengo unas hojitas acá, hice 100 copias. 100 copias nos llevan a esto. Primero, si usted lo quiere hacer conmigo, lo vamos a hacer acá. Y después vamos a orar por las personas que tienen algún tipo de enfermedad física. La pastora y yo vamos a estar ungiendo con aceite si hay necesidad de enfermedad, dije física, por ahora. Pero acá hay 100 copias y vamos a orar. Y si usted tiene el deseo de ser libre, como dice el seminario que estamos teniendo, ¿verdad? Si usted quiere ser libre, si usted realmente quiere entrar en una verdadera relación con Jesús, quitar esas basuras, vamos a hacer esto. Miren, yo Pablo, todavía ustedes no lo hagan, yo Pablo reconozco que mi mente fue un campo de batalla que Satanás usó por años para engañarme. Yo, Pablo, confieso con mis labios que mi mente le pertenece a Dios. Yo, Pablo, destruyo todo paradigma y maldiciones generacionales estacionadas en mi mente por falsas doctrinas enseñadas. Yo, Pablo, rompo con todo rito cultural que mis padres me hayan enseñado. Y yo, Pablo, acepto paradigmas nuevos doctrinales que Dios, a través de su Espíritu Santo, quiere colocar en mi mente. Eso lo vamos a hacer juntos. Pero si el pastor me va a ayudar, a todos los que quieren una hojita de esta, mire,